A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la edición del Noticiero Telesucesos correspondiente a este miércoles 2 de febrero del 2022. El pasado 31 de enero, un aluvión en el sector de La Gasca, aquí en Quito, dejó muchos damnificados y decenas de fallecidos y otros desaparecidos. Nos solidarizamos con estas familias que están atravesando unos momentos muy lamentables, y la mejor forma es hacernos solidarios presentando y acercándonos. En el Supermaxi de La Gasca se están receptando vituallas, artículos no perecibles y cualquier otro tipo de elementos que puedan ayudar a apagar un poco esta situación lamentable. Recuerden que este espacio informativo llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Preescolar El Parque, para su niño, la mejor educación en preescolar, usted la puede recibir a través de Preescolar El Parque. Abiertos todo el año. Comuníquese para más información al 0997 37 20 81. Hoy, 2 de febrero, es el Día Mundial de los Humedales. Comenzamos con la información. Un día como hoy. Cuando los indígenas guaraníes quisieron avanzar hacia el sur, encontraron la resistencia férrea de un grupo local al que llamaron los querandíes. Estos indígenas eran de hermoso físico, elevada estatura, seminómadas y sumamente belicosos. Eran grandes cazadores y corredores, y hasta sus dominios llegó un español llamado Pedro de Mendoza, que tuvo el deseo de fundar una ciudad al lado de un gran río. Pedro de Mendoza decidió llamarla Santa María del Buen Aire, en recuerdo de la Virgen que adoraban los marineros de Cerdeña. Pero aquellos territorios ya tenían dueño, y Mendoza enfrentó el duro ataque de los querandíes, que mataron a 40 españoles, aunque hubo más de 1000 bajas entre los nativos. Estos, no obstante, se replegaron, repitieron el ataque, y de aquella primera fundación de la ciudad no quedó más que un puñado de cenizas. Después de 1000 intentos no exentos de drama y heroísmo de parte y parte, los españoles lograron afianzar el puerto, y la ciudad creció hasta ser una de las más importantes del mundo. Para finales del siglo XIX y principios del XX, ya en Buenos Aires se exhibía cine, existían taxis, tranvía eléctrico y metro subterráneo, se transmitían programas de radio y se inauguraba el majestuoso Teatro Colón. Hoy Buenos Aires es una gran ciudad, culta, intensa, acogedora, que recuerda aquel 2 de febrero de 1536 como fecha simbólica de su nacimiento. Y así lo señala la historia, aunque hoy, en medio de la grandeza y el esplendor, no queda nada de aquel poblado tantas veces incendiado y tantas veces vuelto a levantar. Las principales noticias del día. Titulares. Propuestas legislativas del presidente Lasso se acumulan en la Asamblea. El represamiento de la quebrada El Tejado provocó el aluvión. Isabel Robalino, una vida dedicada a la defensa de los trabajadores. En el segmento de opinión, derogatoria de ley económica no es posible y la ciudad que debemos tener. En política internacional, enorme presidio. Los editoriales serán de Martín Pallares, no hay cómo lavar la cara a Paola Pavón. Talía Flores, miedo en Guayaquil, azotada por el crimen vinculado al narcotráfico. Ecuador contiene el aliento. Alberto Dajic, deuda de China con Ecuador. El plop de la noticia. Noticias del día. Propuestas legislativas del presidente Lasso se acumulan en la Asamblea Nacional. La relación del Ejecutivo y la Asamblea Nacional se mantiene tensa, sin que el oficialismo logre consolidar un acuerdo legislativo que le permita pasar sus propuestas. La próxima semana, el presidente de la República, Guillermo Lasso, planea enviar su propuesta número 6, la de inversiones, pero enfrenta la incertidumbre de cuál será el tiempo que tome su trámite en la Asamblea.
Esta reforma salió tras la división de la Ley de Creación de Oportunidades. La oficialista bancada del Acuerdo Nacional suma apenas 25 votos, que aún están extremadamente lejos de los 70 necesarios para llegar al menos a la mayoría absoluta. En este escenario, aunque el oficialismo intentó garantizarse mayoría en las comisiones más relevantes, la negociación se les ha hecho muy difícil. La situación con Izquierda Democrática y con Pachacutic, ambos ahora con divisiones internas. Es por ello que en los 8 meses que lleva de instalada la nueva asamblea, el gobierno no ha logrado pasar ni una ley. La única que logró entrar en vigencia es la reforma tributaria, que pasó por el Ministerio de la Ley gracias a la abstención de la bancada correísta UNES. El represamiento de la quebrada El Tejado provocó el aluvión. El municipio de Quito y la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento emitieron los primeros reportes de lo sucedido en La Gasca tras el aluvión. El alcalde Santiago Guarderas explicó que la intensa precipitación de lluvia ocasionó que un embalse de la quebrada El Tejado colapse y provoque el deslizamiento de rocas y de lodo. Los materiales y escombros sobrepasaron las estructuras de captación, señaló el alcalde. Debido al posible represamiento en la quebrada El Tejado, se produjo un deslizamiento de material desde el sector del teleférico. Medio centenar de personal operativo y maquinaria pesada, como volquetas y cargadoras de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, se encuentran en los sectores afectados, dijo el burgomaestre y la EMAPS en su cuenta de Twitter. La empresa municipal indicó que para facilitar la limpieza en la boca del colector, se movilizará un tráiler con una excavadora de oruga que ingresará al embalse para desalojar material arrastrado por el deslave. La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento también aclaró que el mantenimiento trimestral en la estructura se realizó en septiembre de 2021. En diciembre se procedió con la inspección, evidenciándose que la captación se encontraba en óptimo funcionamiento. Isabel Robalino, una vida dedicada a la defensa de los trabajadores. Isabel Robalino Bole es conocida como una mujer que luchó siempre por defender los derechos de los trabajadores y por enfrentar sin miramientos la corrupción en el Ecuador. Sus conocidos resaltan su trascendencia en la historia ecuatoriana, pues fue la primera mujer que se graduó como abogada en el país. Lo hizo en la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. También fue la primera concejala de Quito en 1946. En 1966 fue elegida diputada constituyente y en 1969 llegó a ser la primera senadora en la historia del país. Ella falleció este lunes 31 de enero de 2022 en Quito a los 104 años. La última década vivió en el convento Santo Domingo en el centro histórico. Precisamente los clérigos dominicos decidieron organizar su velorio dentro de este convento. Antes del confinamiento por el COVID-19, acudía a la Academia de Historia Eclesiástica en la Universidad Católica, asistía cada 15 días a las reuniones de la Comisión Nacional Anticorrupción, pues formó parte de ese organismo desde el 2015. Cuidados en tiempo de COVID. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Telesalud. El día de hoy vamos a conocer cómo se realiza el diagnóstico de la enfermedad denominada COVID-19. El diagnóstico se realiza con una muy buena historia clínica, en donde el médico investiga los antecedentes de contactos con personas potencialmente contagiantes, la procedencia de zonas pandémicas de importancia, sus antecedentes personales, especialmente si presenta comorbilidades, como patologías en vías respiratorias superiores o inferiores, patologías cardíacas, hipertensión arterial, enfermedades renales, metabólicas, crónicas o catastróficas. Luego, se investigan los signos y síntomas motivos de la consulta. Los principales signos y síntomas de sospecha de COVID-19 son variables y van desde la etapa asintomática hasta presentar fiebre mayor de 38 grados, tos seca,
frecuente e intensa, aunque puede también ser productiva. Dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular, falta de olfato y del gusto, signos gastrointestinales o signos de neumonía. Ante cualquier síntoma, debe consultar a su médico para descartar o confirmar la sospecha diagnóstica. Para el efecto, se solicitarán exámenes de laboratorio y el examen específico para COVID-19, que es el hisopado nasofaringio para PCR. Acompáñenos en el próximo programa con un nuevo suceso relacionado con el coronavirus, aquí en su canal 29 Telesucesos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Nuevamente el tema de la derogatoria del proyecto de ley que es ley de la República que entró por Ministerio de la Ley, nuevamente. Pero no hay nuevos argumentos, no, derogatoria por derogatoria. Pero medio recordemos el tema de este proyecto que entró por Ministerio de la Ley. La Constitución de la República dice que únicamente el presidente de la República puede, con el carácter de urgente o de urgencia económica, enviar un proyecto de ley que tenga que ver con tributos. Solo el presidente, no nadie más, solo el presidente. Los legisladores de esta asamblea, no de la del Litardo, de esta, evidentemente que no voy a hacer una comparación de la del Litardo con la señora Llore, de ninguna manera, no, sería injusto. Esta asamblea no tramitaron la ley, pues, no la tramitaron. No, ellos ni siquiera han intentado dar sus razones de que por qué no la tramitaron. Lo único que ha ocurrido es que en el correísmo a la que más hablaba sobre el tema la callaron. ¿Por qué? ¿Qué argumento? Pues entonces viene una pregunta muy simple, de mucha lógica. Si no votaron ni a favor ni en contra del proyecto, ¿tendrán derecho a pedir la derogatoria? Más allá de que no les está permitida, no les está permitido el manejo de leyes para aprobar o negar, se entiende, está exclusivamente en la competencia del presidente de la República, de leyes económicas que tenga que ver con imposiciones, es decir, con tributos, no nadie más. ¿Cómo puede pedir la derogatoria de una ley un sujeto con la toga de asambleísta que no votó ni en contra ni a favor, que no cumplió con la obligación constitucional de aprobar o negar la ley? ¿Cómo puede pedir la derogatoria? ¿Derogatoria de qué? La derogatoria de una ley o la reforma a una ley es una facultad que tienen los legisladores, excepto una ley económica. En un proyecto de ley económico urgente, solo la iniciativa le corresponde al presidente de la República, por obvias razones, pues. Porque un cachafaz de estos puede mañana decir, baje el IVA a 0. No, pues, a lo mejor consigue el aplauso, pues, del señor Isa, el señor Vargas y alguno que otro, pues, ¿no? Así que alguien que no votó ni a favor, ni aprobándola, ni negándola, está facultado moralmente para pedir la derogatoria, porque supongamos que la Constitución no establecería esa norma imperativa de que solo al presidente le corresponde aprobar o negar un proyecto de económico urgente. Supongamos que no exista eso. ¿Tendría derecho a votar o a pedir una reforma o derogatoria a una ley? ¿Tendría derecho
alguien que votó en uno o en otro sentido, pues. El que votó a favor puede considerar que se escapó algún término que puede dar lugar a una interpretación ligera que le puede, al espíritu de la ley, le puede cambiar la esencia misma del concepto que tuvo el legislador en su momento. Puede pedir, si no existiría esta norma prerrogativa para el presidente de la República, alguien que votó a favor, alguien que votó en contra, desde luego, podría. Pero ¿cómo es que aquellos que se salieron del hemiciclo, de la sede de la función legislativa, cómo pueden pedir la derogatoria, pues, si no lo discutieron el tema? Quienes discutieron fueron los asambleístas en la comisión. Ellos pueden decir, dimos nuestra opinión en los medios de comunicación, no sirve. Pueden decir, dimos nuestra opinión a través de las redes sociales, no existe, no sirve. La única discusión y el único debate que sirve es en la sede legislativa y bajo las reglas de la ley. Primero, segundo debate. Debate y votación. Esto no es más que una chifladura que realmente no se alcanza a entender. Quemando tiempo a los 9 meses. No. Quemar tiempo, podrían quemar tiempo los últimos 90 días, que equivale a los segundos de descuento de un partido de alguna alguna disciplina deportiva. Pero además, pues, hay un componente que la sociedad lo define como autoridad moral, porque lo moral está y debería estar como una premisa de todos los actos de la vida, de la vida pública. No es posible que alguien que se salió del hemiciclo, ¿por qué pongo se salió, en énfasis en se salió del hemiciclo, de la sede? Se salió de la sesión, ni siquiera hubo sesión. Porque el no haber votado, el no haber ejercido su obligación de votar en uno u otro sentido, es como haberse ausentado, pues. Solo imaginemos si existen cámaras de video en la asamblea, en las calles de Quito, en los aeropuertos, en los terminales de buses. Solo imaginemos si alguien podría investigar quiénes estuvieron en la ciudad de Quito ese día. Seguramente muchos de los legisladores estaban, como ellos suelen decir, con una pompa media rara. Estaban en territorio. De suerte que esta chifladura que la están usando este momento no es otra cosa más que eso, porque no pueden derogar esa ley. No, pues alguien puede decir que está escrita en piedra. No es eso. Bueno, pues la Corte Constitucional que se pronuncie. Pero quienes no pueden tratar el tema de la derogatoria, porque es un tema que tiene origen en la prerrogativa que tiene el presidente de la República para presentar proyectos con el carácter de urgencia económica. Porque además, ¿qué sentido tiene, pues, a estas alturas? ¿Qué sentido si tuvieron todo el mes de diciembre y lo pudieron haber hecho? ¿Qué sentido tiene? Bueno, lo pudieron haber hecho está mal expresado. Es solo una idea suelta tratando de explicarme. Los que no votaron por la ley, los que no negaron la ley, los que no cumplieron con su obligación
no tienen autoridad. No con esto quiero decir que en las leyes y en los proyectos que aprueben no podrían proponer leyes reformatorias. Reformamos el artículo tal de aquella ley que se aprobó con la discusión de tal proyecto de ley. Lo reformamos, pues eso es normal. Eso no tiene discusión. Pero en este caso se negaron. ¿Por qué? Bueno, ellos mismos tienen la respuesta. ¿Cómo así? Que al no haber dado quórum, con eso no iba a entrar por Ministerio de la Ley. Y yo recuerdo, pues, a la señora Cabezas, creo que es el apellido, dando una rueda de prensa cuando terminó el plazo de los 30 días y dándose el lujo de decir, no puede el presidente. ¿Quién le ha dicho que no puede? Pues, ¿para qué está la institución constitucional del Ministerio de la Ley? Está precisamente para evitar esa, perdón el término grueso, esa zapada, que ellos la tienen en su mente como herramienta, pero que en el fondo del fondo del fondo ni siquiera tuvieron el valor de negarla. Ni siquiera tuvieron el valor de negarla. Qué gusto haber estado con ustedes. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros semana a semana en el noticiero de sucesos. Un noticiero que cada vez llega más a los hogares, no solamente de Quito, sino del Ecuador entero. Esta semana queremos hablar sobre la ciudad capital, una ciudad que se apresta, como el país entero, a vivir elecciones seccionales. Dentro de un año, en febrero del 2023, elegiremos alcaldes, concejales y prefectos provinciales. Hay que meditar muchísimo en ello y queremos hacer un llamado a los que quieren ser candidatos. Busquemos pocos candidatos con fuerza que puedan ofrecer a cada ciudad del Ecuador y de manera particular a Quito, que es la capital, tres cosas muy importantes. Uno es seguridad jurídica, seguridad en las calles, posibilidades de avance. Otro muy importante es orden. Queremos ciudades ordenadas que tengan todo lo que significa orden, orden en basura, orden en transporte, orden en movilidad. Todos esos son temas fundamentales. Y un tercer punto que es generar empleo, que sean facilitadoras y generadoras de empleo. Así es que, por favor, quienes quieren ser candidatos, analicen, evalúen, piensen posibilidades, proyéctense y busquen las mejores alternativas para la ciudad. Una ciudad como Quito necesita avance, desarrollo, necesita recuperar su autoestima. Todos queremos sentirnos orgullosos de las ciudades en las que estamos y no se diga en Quito como patrimonio cultural, como capital del Ecuador, como capital política y además de momento la ciudad más poblada del país. Así es que, por favor, pensemos, evaluemos, analicemos qué queremos en este próximo año y qué queremos para una ciudad que en este momento vive un momento de transición complicado, difícil, liderado por el doctor Guarderas, que debe llevarnos a un buen puerto para las siguientes elecciones. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Global Hoy con Alan Carney. El mundo asiste, bastante indiferente por cierto, a la despiadada arremetida de la dictadura cubana contra aquellos ciudadanos que en toda la isla tuvieron el coraje de salir a calles y plazas a reclamar por sus carencias más sentidas, el pan y la libertad. Y vaya que se requiere valor para enfrentar al aparato de represión que el régimen, fiel a su naturaleza, ha montado para asegurar a una minúscula élite política y militar unos privilegios escandalosos en una supuesta utopía igualitaria. A lo largo del mes pasado, en 6 procesos colectivos, se avanzó en las causas penales contra más de 100 imputados de delitos que van desde la sedición, por la que la Fiscalía pide 30 años de prisión, a la extraordinaria e imaginativa acusación de propagar la epidemia, crimen cuyas características sin duda constituyen un importante aporte a las ciencias penales. Una especie de paraguas que permite a los tribunales, a falta de cualquier acusación y prueba creíble,
condenar a los disidentes ante la irrefutable prueba de que respiraban fuera de casa. Con esta creativa ley, un joven menor de edad, parte de una familia que participó en las protestas, ha sido sentenciado a 8 años de prisión. Por suerte para él, ya lleva cumplida la 16ª parte de la condena, pues está preso desde el mes de julio pasado. Los otros miembros de la familia han admitido arrepentidos sus graves crímenes, consistentes en lanzar piedras a la policía, por los cuales los hoy jóvenes de entre 18 y 25 años podrán salir ya bien reeducados a reintegrarse a la sociedad cuando tengan 50. Sin duda, para la dictadura se trata de delitos atroces, pues osan poner en duda la omnipotencia del Estado más allá de veleidades burguesas como esa ridícula pretensión de comer 3 veces al día o hallar en el supuestamente ejemplar modelo de salud pública cubana una aspirina para el dolor de cabeza por los garrotazos que muy ecuánimemente reparten desde los varios cuerpos de represión, policías y militares, hasta los milicianos de los comités de defensa de la revolución, guardia de choque encargada de negar el espacio público de calles y plazas a la oposición, al mejor estilo de las bandas de camisas negras del fascismo italiano o de las pardas del alemán. Todo el sistema represivo está montado sobre privilegios aparentemente insignificantes para el criterio de sociedades medianamente prósperas, pero de gran importancia para una población que vive en el filo de la navaja, entre el hambre y la desnutrición. Cuba puede ufanarse de haberse convertido en el referente obligado de todo régimen dictatorial, y de hecho, esta capacidad que se ha venido desarrollando y perfeccionando a lo largo de las 6 décadas de dictadura familiar es la que le ha permitido convertirse en una verdadera academia para dictadores y represores, exportando su know-how para el control social y la represión, pagado con las divisas que desesperadamente requiere para importar los artículos de lujo que esa voraz élite gobernante exige, o para recibir como un regalo el tributo de sus agradecidos pupilos, el petróleo que requiere para mover los autos, yates y avionetas de sus encumbrados jerarcas. Ya han sido juzgadas más de 400 personas, y en uno de los procesos colectivos, el Estado exige para los menores de edad penas que oscilan entre los 13 y los 23 años de prisión. En 6 de los casos, según Swiss Info, la pena solicitada es mayor que la edad del imputado. Más de 700 personas aguardan aún en casa o en la cárcel sus juicios y condenas, estas sí seguras, pues el sobreseimiento no está dentro de las posibilidades cuando el aparato estatal ha decidido escarmentar a la comunidad con castigos ejemplarizadores. Inevitablemente surgen unas inquietudes de difícil explicación y hacen relación a la doble óptica y moral con que los movimientos autodenominados progresistas y de manera general la izquierda radical, tanto en Europa como en América Latina e inclusive en Estados Unidos, observan las actuaciones de feroz represión en las dictaduras, por las que en un vergonzoso silencio cómplice nunca opinan, al lado de la estridencia y el teatral rasgado de las vestiduras cuando los estados democráticos enfrentan acciones en las que los niveles de violencia y hasta de vandalismo por parte de los manifestantes incluyen ataques con bombas molotov y el uso de sofisticadas tácticas de guerrilla urbana con escuadrones organizados y muy bien equipados con escudos metálicos, cascos, visores y máscaras antigás,
tal como se pudo observar en las muy bien planificadas revueltas de 2019 en Quito, Cali y Santiago, donde la destrucción de infraestructuras y bienes públicos o privados y la intimidación a la población por parte de los manifestantes fue la norma aplicada sistemáticamente. Como que la sindéresis le está fallando muy gravemente a esa disque izquierda, a ese problemático progresismo. Aquí en el país, en lugar de alinearse con las prácticas jurídicas de su admirado modelo cubano tan aplaudido y cacareado y exigir airadamente unas condenas de 30 o 40 años de prisión para quienes agredieron a periodistas con piedras, destruyeron edificios públicos donde se guardaban pruebas de las corrupciones y delitos de una legión de exfuncionarios de un régimen que, curiosa o no tan curiosamente, plantea hoy una amnistía para perdonar a los delincuentes, pues este es el término correcto para quienes cometen delitos, en conjunto con otras organizaciones políticas que se proclaman de izquierda. Imposible resulta no sospechar un pago por servicios, una forma de acuerdo entre privados, la muy imaginativa forma de calificar a la colusión, el acuerdo entre las partes para perjudicar a un tercero. Lo escandaloso del asunto es que el tercero perjudicado en este contubernio somos todos los ciudadanos que durante varios días fuimos tomados como rehenes por diversas bandas delincuenciales, impedidos de movilizarnos, obligados a permanecer encerrados con amenazas de cortes de servicios esenciales, como el agua potable, con bloqueos de vías para desabastecer de alimentos a la población y sin respetar siquiera ambulancias para emergencias médicas. El que uno de los dirigentes e instigadores de estas agresiones, que publica además una apología del delito en la cual anuncia su vocación para repetir, seguramente con mayor violencia y eficacia, acciones similares a futuro, en línea con su trasnochado proyecto ideológico racista, es de un cinismo que asusta. Pero no hay que olvidar que a los fanáticos y a los locos hay que tomarlos en serio. Muchas gracias. Editorial. No hay como lavar la cara a Paola Pavón. Artículo de Martín Payares publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Al equipo de imagen de Paola Pavón no se le ocurrió nada mejor para rescatarla del escándalo que explotó por el impuesto de las matrículas de vehículos en Pichincha, que armaron operativo en redes. En él se dice que la prefecta es criticada porque es una mujer del pueblo. Repartió cajas de víveres durante la pandemia e incomoda a las oligarquías que quieren salvar sus privilegios. Y que sus críticos son misóginos. Para el salvataje de imagen, los asesores de Pavón echaron a andar unos videos. En uno aparece caminando con una chalina encima, en cámara lenta y con música de Silvio Rodríguez como telón musical. Para acompañar los mensajes, escogieron el empalagoso hashtag #ContigoPao y gestionaron con casi todos los cuadros del correísmo para que cuelguen mensajes de solidaridad con la prefecta. Por esa liturgia de respaldo desfilan Paola Cabezas, Roberto Cuero, Soledad Benítez, Virgilio Hernández, Diego Borja, Marcela Guiñaga, Doris Solís. Rafael Correa no escribió un mensaje para la campaña, pero replicó uno de Aguiñaga y otro del prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. El tenor de los textos lleva la impronta épica del que Aguiñaga escribió. Porque no te rindes a pesar de los ataques, porque trabajas en medio de la persecución y porque tu prioridad son tus mandantes. La imagen de iluminada mártir de los pobres y oprimidos que posiciona la campaña de salvataje oculta, sin embargo, la situación real de Pavón. La prefecta, y eso lo saben aquellos que están a su alrededor, está desesperada por volver a ser elegida en las elecciones seccionales del 2023.
Aunque en las encuestas no aparece como la mejor opción, la posibilidad de repetir en el cargo le interesa de forma muy particular por el proceso legal en el que está involucrada. Ella despacha con grillete electrónico en el tobillo y está siendo procesada por rebelión junto a otros 2 cuadros de su movimiento por los hechos de octubre del 2019, Virgilio Hernández y Cristian González. Seguir siendo prefecta le ofrece una serie de protecciones, prerrogativas y ventajas a la hora de ser enjuiciada. No solo su situación legal importa, al correísmo le aterra la idea de perder la prefectura de Pichincha por culpa de la mala imagen de Pavón. Quedarse sin ese organismo sería perder uno de los últimos bastiones del movimiento donde hace política, da empleo a muchos de sus cuadros y maneja con generoso financiamiento público la joya de su corona comunicacional, Radio Pichincha. La prefectura de Pavón atraviesa momentos críticos que explican la aprobación de una tasa sobre las matrículas de los carros de la provincia, aunque el correísmo se llenaba la boca condenando cualquier iniciativa de elevar impuestos en tiempos de pandemia. Esta crisis tiene una causal clave. Cuando la alcaldía de Quito dejó de estar en manos de su coidiario Jorge Yunda, la plataforma política de Pavón perdió el control de la Comisión de Reordenamiento Territorial de la alcaldía de Quito, que estaba en manos de la hipercorreísta Soledad Benítez. Desde esa comisión se hace proselitismo con los barrios y sus dirigencias, legalizando terrenos y dando permisos de construcción. Cuando Yunda abandonó definitivamente la alcaldía, esa comisión pasó a ser dirigida por Amparo Narváez, la concejal que se posesionó cuando Santiago Guarderas asumió la alcaldía. Con la popularidad venida menos por su mala gestión y sin la Comisión de Reordenamiento Territorial, la prefectura de Pavón se propuso aumentar ingresos para invertir en ciertas obras en parroquias rurales o incluso urbanas para ganar popularidad. Ahí está el caso de la Junta Parroquial de Calderón, en manos de la ultracorreísta Rosa Salazar, amiga muy cercana a Pavón y donde viven algo más de 400,000 habitantes. La idea de ordenanza provincial para la creación del Fondo Especial para el Mejoramiento y Mantenimiento Vial de la provincia de Pichincha con aporte ciudadano es sumar $6.900.000 al año de ingresos. Con eso, según los informes de la misma prefectura, se puede mejorar la red vial en las parroquias urbanas, como la carretera Nono y al noroccidente de la provincia, donde el municipio de Quito no tiene competencia. La aprobación de la tasa, sin embargo, trajo más dolores de cabeza a Pavón. Se hizo de forma casi secreta y hubiera pasado de agache si no es porque una concejal de Quito, Luz Helena Coloma, la denunció. Cuando la opinión pública se enteró, se armó el escándalo porque además de aumentar la contribución de los ciudadanos en plena pandemia, aparecieron gastos impresentables de la administración de Pavón. $480,000 en un mural de un artista muy cercano a la Revolución Ciudadana, $430,000 para Radio Pichincha y $130,000 para obras de teatro. Más impuestos casi secretos mientras se gasta tanto en temas calificados por muchos de insustanciales. Terminó siendo una bomba que estalló en la cara de Pavón. La lavada de imagen no parece haber ayudado. La idea de presentarla como a una mártir de los pobres y los oprimidos, atacada por oligarquías y supuestas mafias de la comunicación, no parece haber calado. Y por cada intento de salvarla que hace su equipo de comunicación, aparecen temas que la devuelven a la realidad. Una prefecta con grillete y cuya gestión es juzgada buena por apenas un 20% de pichinchanos, y a la que para colmo hoy le apareció un comunicado de los empleados de la prefectura en el que denuncian su autoritarismo y pésima gestión. Artículo de Martín Payares publicado en el portal digital 4 Pelagatos. Miedo en Guayaquil, azotada por el crimen vinculado al narcotráfico. Ecuador contiene el aliento. Talía Flores, primicias. El solo imaginar
lo que planeaban hacer con 554 tacos de pentolita, 600 cápsulas explosivas y 1000 metros de cordón detonante decomisados en Guayaquil la semana pasada en una vivienda en la que había abundante cocaína y hiela la sangre. El impacto sería devastador en 4 cuadras a la redonda, incluyendo edificios, creando un agujero de 20 metros de profundidad o usado para detonar coches bomba. Así lo dice conmovido un experto en explosivos. Guayaquil es hoy el epicentro de una violencia apocalíptica por la acción de un crimen organizado vinculado al narcotráfico y a la delincuencia común. No hay sitio que se salve, sea pobre o rico, con buena infraestructura o abandonado, provocando angustia, decepción, impotencia y furia entre la gente que ha perdido su libertad. Más de 100 muertes violentas en un mes resulta aterrador. Un casus belli contra el narcotráfico porque el 80% de los decesos está vinculado a esa siniestra actividad. En tiempos normales, miles se habrían lanzado a las calles para exigir el fin de la violencia, pero estamos en pandemia. En estas circunstancias, la afectación es también psicológica, más aún si para movilizarse la gente debe tomar rutas prolongadas para evitar hasta un semáforo donde sus vidas corren riesgo. El drama está reflejado en las encuestas más recientes de Click Report, que menciona que para el 41.94% de los guayaquileños, el principal problema de la urbe es la delincuencia y la inseguridad, por encima del desempleo, el 24.4%, y la crisis económica y la pobreza, el 13.9%. Ciudades como Quito, Cuenca, Lago Agrio, Portoviejo y otras más padecen también por la acción de la delincuencia. En Ecuador se mata a sangre fría, tal y como muestran las narcoseries que parecen haber normalizado el crimen. En enero en el país se contabilizaron 244 homicidios, el triple que en el mismo mes de 2021. Son tiempos de tribulación, mientras que Estados Unidos y Canadá alertan a sus ciudadanos para no viajar a Ecuador, afectando la imagen y el turismo ya decrecientes. Como sociedad expiamos los errores del pasado, cuando un déspota eliminó la visa y se entregó la ciudadanía universal, que fue aprovechada por indeseables de todas las latitudes. Con alevosía apeó a la soberanía como pretexto para no renovar el convenio de la base de Manta, sabiendo que el crimen es transnacional y requiere de la cooperación internacional. Se abandonó las fronteras vivas, permitiendo que tras el acuerdo de paz con Colombia del 2016 penetraran las bandas criminales y, como un hecho infame adicional, colocaron radares que nunca funcionaron. Por si fuera poco, se desarticuló la unidad especial de vigilancia y se rompieron las relaciones diplomáticas con Colombia, luego del bombardeo en Angostura, donde fue ultimado a Raúl Reyes, segundo de la FARC, lo que nos impidió tener información clave de los grupos armados. Con mucho cinismo y memoria selectiva, hoy no recuerdan estas acciones que propiciaron el escenario actual y pretenden, aprovechándose de la amnesia que ataca el país, dejar en el olvido que también se liberó la tabla de consumo individual de drogas. De hecho, uno de los factores que explica las matanzas en las calles es el microtráfico, la lucha de las bandas por el territorio para comercializar las microdosis, cuya disputa llega a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, los grandes proveedores. En el exterior se señalan otros hechos. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, esta oficina señala que grupos europeos son actores importantes en el envío de cocaína de ese continente. Esto explicaría la presencia en el país de ciudadanos europeos, sobre todo de Albania, como aquel que fuera asesinado días atrás en Guayaquil y que pertenecería a una organización que mueve toneladas de droga en Europa. El portal Inside Crime denomina a Ecuador autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Por esto, el volumen de dinero es igualmente descomunal.
lo que explica la denunciada complicidad de los jueces, fiscales, autoridades de diversos niveles y los narcogenerales. Con todo esto es evidente que Ecuador carece de un sistema de inteligencia y de contrainteligencia eficaz que se anticipe al tráfico de drogas y a las acciones de los sicarios. Lo dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. La buena noticia de los decomisos es mala, porque prueba que el tráfico ha aumentado. En este escenario y con la posición geoestratégica excepcional que tiene el país, se impone un plan de seguridad nacional para cuidar las fronteras, el Pacífico y, sobre todo, proteger a los ciudadanos más allá de la ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública enviada por el Ejecutivo y que tiene que ser aprobada con apremio por la Asamblea. Cuando se sabe de amenazas híbridas, que implicaría que ciertas naciones podrían estar interesadas en desestabilizar a Ecuador con acciones económicas, diplomáticas, comunicativas, militares y de otro tipo, no hay tiempo que perder. Es urgente firmar acuerdos con la Unión Europea, con Estados Unidos, con países amigos y con las Naciones Unidas para usar la tecnología de punta. También lo es atacar las desigualdades sociales, porque los indicadores son tan desgarradores como intolerables y aclaman al cielo. En momentos tan aciagos se impone un liderazgo político firme, que por ahora no se divisa, pero debe gestarse cuando todos ansían el fin de la violencia. Guayaquil y Ecuador entero tienen que vencer el miedo, ponerse en pie y caminar, porque la patria está en peligro. Talía Flores, Primicias. Deuda de China con Ecuador. Artículo de Alberto Dajig, publicado en Diario El Universo. Los lectores pueden creer que el título de este artículo está equivocado, pero no es así. El Ecuador tiene una deuda financiera con la China, la cual llega hoy a aproximadamente 5 billones de dólares. Pero la China tiene una deuda moral con el Ecuador que es mucho mayor todavía. Empresas de ese país que son estatales construyeron 8 centrales hidroeléctricas durante el gobierno de la FARC, Familiar Revolución Ciudadana. De esas 8, 5 no están terminadas. Y de las 3 que están terminadas, la más importante, Coca-Cola Sinclair, tiene problemas gravísimos que son de conocimiento nacional. La China también nos otorgó créditos con la prenda de nuestro petróleo. Esto es con una garantía AAA. Y nos cobró altísimos intereses, con el factor adicional de que esos contratos, tanto financieros como petroleros, los hicieron reservados, cosa nunca antes visto en la historia de este país. Expertos dicen que el negocio está en que se califica la calidad del petróleo arbitrariamente y que se sobrepaga el transporte. Entonces, el precio parece bueno y el Ecuador termina siendo vilmente estafado. Y a pesar de todo esto, en el terrible año de la pandemia del COVID-19, virus que se originó precisamente en la China, ese país le otorgó al Ecuador 0 recursos, dicho en letras, 0 en números, y no puedo decirlo en números romanos porque no existe el 0 en esa numeración. Nos salvaron los organismos internacionales tan criticados por quienes nos llevaron a ser mucho más dependientes de la China. La China ha sido entonces una aplanadora que pasó por el Ecuador y que ha dado un resultado final lamentable para nuestro país. La oportunidad de lograr una relación justa se presenta en este viaje del presidente Lasso a la China. No se trata solamente de solucionar problemas puntuales, se trata de una relación en la cual el más fuerte no abuse del más débil, como ha sido hasta el día de hoy. Y esto es posible pues el actual presidente chino, Xi Jinping, está haciendo el esfuerzo de cambiar la imagen de China en el mundo y reconoce que la corrupción no es solamente aquella que existe en los países con los cuales la China ha contratado y construido obras, sino que también se ha dado en el país de origen que hoy él gobierna. Y ya existe evidencia de que la China ha condonado deudas en montos importantes, como en Malasia y en países africanos, cuando la evidencia de la corrupción en los proyectos no ha dejado otro camino a la China que hacer el recorte de la deuda.
el acierto político de ir a la China en momentos en que este país es rechazado en Occidente mediante el boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno, a los cuales asistirá el presidente Lasso, debe lograr ese cambio en las relaciones entre los dos países, que no solamente implique el que hacia futuro las cosas serán diferentes, sino también el corregir, reparar y compensar los graves daños que la tóxica relación del pasado ha implicado en el Ecuador. La gran ventaja es que ni Xi Jinping ni Guillermo Lasso la generaron, y ambos tienen un potencial gran beneficio para sus propios países y para sus gobiernos en resolverla. Artículo de Alberto Dajig, escrito en Diario El Universo. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Miércoles 2 de febrero del 2022. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Les saludo desde la esquina de la avenida Amazonas y Orellana, sitio bastante lejano a donde se dio el aluvión. Sin embargo, como pueden ver a mi alrededor, el lodo ha llegado hasta acá. Este es el lodo de la indolencia. Este es el lodo de la desidia. Este es el lodo de la falta de responsabilidad a la hora de autorizar el crecimiento de la ciudad. Pero hoy no es el momento de buscar responsables. No, claro que no. Hoy no es el momento tampoco de buscar culpables. Claro que no. Simplemente cada vez que vean este lodo en la calle, recuerden que dentro de poco tendremos que ir al rescate de aquellos ciudadanos que más arriba tuvieron que aguantar este lodo en la sala de su casa, en el garaje de su casa, en sus dormitorios, por la vereda de su conjunto. Y reconozcamos que esta ciudad requiere, por sobre todas las cosas, autoridades que sean responsables con el futuro. No podemos seguir creciendo hacia las laderas, ¿saben? No podemos seguir creciendo en zonas de inseguridad. No podemos seguir creciendo en lugares de riesgos. La Secretaría de Gestión de Riesgos tiene que gestionar eso, los posibles riesgos. No puede ser una institución que gestione tragedias. Y el municipio de Quito tendrá que entender que aun cuando les resulte muy fácil autorizar construcciones o autorizar que se talen los bosques, a la larga o a la corta eso nos termina trayendo consecuencias nefastas, como lo que tuvimos que vivir el pasado lunes 31 de enero del 2022. Reflexionemos, pensemos, pronto iremos por los responsables. Ahora apoyemos, vamos a los centros de acopio, entreguemos víveres, entreguemos medicinas, entreguemos lo que podamos dar. Y si es que podemos echarnos una mano unos a otros, pues no perdamos la oportunidad. Mañana haremos lo otro. Soy Andrés Castillo Maldonado y esto fue el blog de la noticia. Hasta mañana. Chao. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Telesucesos Quito. En Instagram, @telesucesos_. En Twitter, @telesucesos29. En YouTube, Telesucesos HD. Y en nuestra página web, www.telesucesos.net. Recuerden que este espacio informativo llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Educación garantizada, educación de calidad que permitirá a tu niño ingresar sin ninguna dificultad a las principales unidades educativas del Ecuador. Preescolar El Parque. Puede entrar en cualquier época del año. Comuníquese para más información al 0997 37 20 81. Recuerden además, amigos, que nos podemos solidarizar con nuestros hermanos quiteños del sector de La Gasca. Hay un centro de acopio en Supermaxi La Gasca donde podemos dejar vituallas, artículos no perecibles, frazadas, cobijas para poder ayudar a los damnificados de este sector. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.